Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de Sanando el Niño Interior, Estado Cero Ho'oponopono. Hoy vamos a continuar con lo que quedamos la vez anterior, que era un ejercicio con el tema este de los padres, que nos ayuda a romper los viejos vínculos con ellos. Yo voy a narrar el ejercicio, ustedes si quieren lo pueden ir haciendo en casa, y si no, bueno, solamente lo escuchan y lo hacen otro día. Pero es interesante, pero hay que proponerse hacerlo, ¿no? Hay que estar sentados, con la espalda derecha, pero relajados. Con los ojos cerrados, visualizar un 8 acostado, o sea, como el símbolo del infinito. E imaginarnos que estamos sentados en una de las mitades de ese 8. Y que nuestros padres, o nuestra madre, ¿sí? Puede ser el padre o la madre, acá lo ponen de manera separada, ¿no? Está en la otra parte opuesta. Luego tengo que visualizar a mi yo superior como un punto luminoso situado fuera de ese 8. Y imaginar que de mi cabeza sale un rayo de luz hacia este yo superior y sentir la intensidad con la que uno está unido a él. Y que también estamos unidos desde ese punto a nuestros padres o nuestra madre. Desde el centro de nuestro cuerpo sale un rayo de luz, ¿sí? Entonces todo eso forma un triángulo, o sea, como si yo estuviera sentada dentro de un triángulo. Tengo que prestar atención a las muchas líneas que por todas partes me unen a mí con mi padre o con mi madre. Con una herramienta imaginaria, que puede ser una tijera, un cuchillo, una espada, corto el más fuerte de esos vínculos, tomo los extremos de ese cordón que corté y los llevo al interior del círculo haciendo que fluya luz curativa allí donde tenía el cordón de nacimiento. Corto los demás cordones que me unen a mi progenitor y mentalmente los entierro o los quemo. Volvemos a mirar a nuestro padre o a nuestra madre y los perdonamos por lo que hayan podido hacernos. Es posible, dice, que uno sienta que ellos también nos perdonan. Y luego cortamos el 8 por la mitad. Ellos se retiran lentamente y visualizamos una luz dorada dentro de o sea, la parte del 8 que quedó, ¿no? Ahora vamos a imaginar agua y vamos a imaginar como que con ese agua nos limpiamos, ¿sí? Y quedamos totalmente purificados de todos estos vínculos que nos unían a nuestro progenitor. Un ejercicio cortito, pero bueno, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. A veces los ejercicios son más fáciles hacerlos con otro, ¿no? Porque parece que uno mismo solo no se los hace, pero bueno. Bien. Acá la autora dice que la mayor parte de nosotros repetimos, cuando nos relacionamos con nosotros mismos, los patrones de nuestros padres, porque tenemos interiorizados a nuestros padres. Y estos padres, ¿cómo hacen la aparición en nosotros? En forma de voces internas que nos dictan lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Aunque nosotros en la forma nos hayamos rebelado contra nuestros padres, ¿no? Si miramos detenidamente descubriremos que nos parecemos mucho a ellos, por mucho que nosotros los rechacemos. Bien. Como dijo Bert Hellinger, cuanto más cambia uno las cosas,
menos dejan ellas mismas de ser ellas mismas. Nuestros padres no fueron modelos perfectos, obviamente. Es muy difícil que hayamos tenido padres perfectos, nadie los tuvo, ¿no? Hay padres que han sido más autoritarios, otros que han sido más indulgentes. Y así es como nosotros nos vamos a relacionar también con nuestro niño interno. Maldecimos, nos enfadamos, nos subestimamos, miramos con envidia a otras personas, nos criticamos por nuestros defectos, nos agredimos con ira, nos obligamos a hacer cosas que no queremos hacer en absoluto, nos permitimos pocos momentos de descanso, desatendemos nuestras necesidades, no nos ponemos límites. Así que todos los días, con estas actitudes, volvemos a herir a nuestro niño interno. Bien, por eso el niño interno está siempre escondido, ¿no? Y es muy difícil relacionarse con él. O sea, relacionarnos con nuestro niño interno es como relacionarnos con nosotros mismos. Supongamos que de niño viví lo doloroso que es no recibir eso que tanto yo habría necesitado, como nos puede haber pasado a muchos, ¿no? Amor, reconocimiento, atención. Lo bueno es que por eso nos transformamos en un experto o experta para saber lo que un niño necesita. Bien. Ahora vamos a ver de qué modo nosotros nos podemos, digamos, convertir en esos padres amorosos, comprensivos, para nuestro niño interno, esos padres que no tuvimos. Recordemos que la observación del niño interno la hace siempre nuestro yo consciente, porque ese es el que puede observar al niño y puede distanciarse de él, ¿no? Para que de este modo, como adulto, yo ahora pueda darle al niño lo que necesita. Los niños siempre necesitan amor y quieren tener la sensación de que son amados. Todo niño. Bueno, cuando somos adultos también. Que se me corrió esto. Bien. Cuando el niño se siente querido, tiene la sensación de que todo está bien, de que se lo ama tal y como es, ¿no? Solo por existir. Entonces el niño no tiene que esforzarse en hacer cosas para que lo quieran. Cuando siento que no me quieren, entonces en la forma yo me esfuerzo en hacer cosas para sentir que los demás me quieren. Bien. ¿Se acuerdan que la vez anterior estuvimos hablando de este crítico interno, que es el que justamente hace que nos distanciemos y que bloqueemos el camino al amor? La mayoría de las veces nosotros vivimos ese amor con nuestros padres como una especie de trueque o negociación, como que si nos portábamos bien o hacíamos tales cosas, yo te voy a querer. Muchas personas se rebelan contra los sentimientos de su niño interno. No quieren saber nada de sus miedos, de sus debilidades, y dicen, ese no soy yo. Y dicen que cuando su niño interno los inunda con emociones, ese no soy yo. La mayoría de las veces el niño no es para ellas más que un estorbo. Esta actitud hace que el niño se aferre a su soledad y refuerza sus sentimientos.
Pero si somos capaces de adoptar una actitud cariñosa, el niño va a poder desarrollar su dimensión positiva. Podrá curar sus heridas. Y dejaremos de estar buscando tanto amor fuera. Nosotros parece que lo que queremos es ser amados, pero en realidad lo que nosotros queremos es amar, ¿no? Parece que queremos ser amados, pero queremos amar. A veces ocurre que somos amados, pero, sin embargo, nosotros no correspondemos a ese amor. La persona que nos ama nos causa más bien incomodidad y nosotros no podemos gozar de ese amor. Parece ser que solo nos amamos a nosotros mismos si cumplimos lo prescrito por la totalidad de las normas y valores sociales. Pero cuando estamos enfermos o débiles, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, es cuando verdaderamente se muestra cuánto de amor propio bien entendido hay en nosotros. Solo si somos capaces de perdonarnos nuestros defectos y ser indulgentes con nosotros mismos, vamos a llegar a ser completos y a estar curados. El niño interior necesita identificar sus verdaderas necesidades. Bien. Por eso los niños internos necesitan nuestro tiempo y atención para poder madurar y así ser un adulto satisfecho. Pero parece ser que como adulto nos olvidamos y tenemos cosas más importantes que hacer. Al niño interno solo suele escuchárselo cuando tira del freno de emergencia y hace que nos pongamos enfermos. Bien. Recordemos que el niño interno es la parte más reprimida de nuestra vida. Por lo general no queremos saber nada de sentimientos de debilidad, de miedo, de confusión, de desorientación, y tenemos miedo de prestar más atención al niño interno porque sentimos que no seremos capaces de funcionar bien en el mundo externo si le prestamos atención al niño interno. Pero lo que sucede es justamente lo contrario. Funcionamos mal en el mundo externo porque no prestamos atención a nuestro niño interno. Bien. A ver. Hoy estoy con el mouse este que no sé qué le pasa. Se me traba. Cuando nuestro yo consciente atiende y respeta al niño interno, bien, le pone límites, como dijimos la otra vez, el niño interno comienza a funcionar bien y nosotros funcionamos bien en nuestra vida y con nuestras relaciones. ¿Por qué nosotros sentimos remordimientos o nos sentimos culpables? Siempre que nos conducimos de forma desleal con nuestro sistema, o sea, con nuestra familia, o con nuestro trabajo, o con nuestros amigos, siempre que por acción o omisión contravenimos las normas y valores de dicho sistema, nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser excluidos. Y percibimos ese miedo, como dice Bert Hellinger, como mala conciencia. Bien.
Al sentirme culpable, permanezco fatalmente ligado a la víctima hasta que haya tenido lugar una adecuada reparación. Bien, y esto no es el ojo por ojo, diente por diente. Nadie puede, por ejemplo, arrogarse el derecho a condenar a muerte a otra persona. Tal cosa no conduciría a nada. Cuando la pena no se sitúa por debajo de la gravedad del hecho, los mismos jueces se convierten en criminales. Los padres suelen a veces acusar a sus hijos de ser los culpables de haber arruinado su vida, de que por su culpa ellos habrían visto obligados a casarse con una persona a la que no querían y a permanecer después a su lado durante el resto de su vida, ¿no? O cosas parecidas. Este tipo de acusaciones los niños las tienen que soportar y las soportan sin dificultad a veces. Pero ¿qué hacen? Interiorizan y reprimen todo eso, todos esos reproches que los padres le hicieron. Entonces el crítico interno de a poco los va como engullendo, ¿bien? Diciéndole que su vida tiene poco valor. Los niños tienen entonces la sensación de que lo mejor es que no hubieran nacido nunca, ya que su venida al mundo ha sido motivo de infelicidad para sus padres. Pero esta culpa es una culpa falsamente atribuida, una culpa que no es de ellos, no les corresponde, porque los niños jamás son responsables de la felicidad de sus padres. ¿Bien? Y los padres son los únicos responsables de esto. Pero cuando los padres pasan esa responsabilidad a sus hijos, ¿no?, ponen toda esa carga sobre los hombros de los hijos. Si nuestros padres hicieron recaer sobre nosotros esta carga, que es la que estamos hablando, este ejercicio que vamos a ver nos va a enseñar a restituirle la culpa a nuestros padres. Se llama devolver la culpa. Nos imaginamos que nuestros padres están parados delante nuestro y le decimos a cada uno de ellos lo que pensamos de las acusaciones que nos hicieron, ¿no?, dando rienda suelta a toda nuestra tristeza, nuestra ira. Cuando terminamos, les decimos: querido papá, querida mamá, lo que hubo y hay entre nosotros se los dejo a ustedes. Yo no tengo nada que ver, solo soy su hijo. Les doy las gracias por haberme dado la vida, pero el resto lo dejo en sus manos. No puedo ni quiero seguir cargando con este peso. ¿Bien? Es muy importante ser responsables en lugar de ser víctimas. Nosotros el tema de la víctima es como que nos cuesta un poquito. Quizás ni siquiera creemos o nos damos cuenta de que somos víctimas, ¿no? Y hacerse responsable es crecer. Nosotros no queremos crecer, por eso todo tiene que ver con el niño interno, ¿no? Donde más se ve este asunto de la responsabilidad es en las parejas. Las parejas, por lo general, cuando funcionan mal, la mujer siempre por lo general trata de reeducar a su marido, o van a hacer terapia, o van a un adivino para que les eche las cartas, ¿sí?, o les lean las manos, y cómo puede hacer para recuperar a su marido y que su marido se arregle, ¿no? Bien. Por más esfuerzos que hagamos, no vamos a tener éxito de esa manera.
Porque cuanto más presiono a alguien para que cambie, esa persona más se va a resistir a cambiar. ¿Mm? Porque la persona lo que está diciéndonos es: aceptame tal cual soy. Nadie puede cambiar a nadie. ¿No? Lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Pero esto da mucho miedo, cambiarse a uno mismo. Por eso estamos siempre mirando hacia afuera y nos ponemos en el papel de víctima y no asumimos la responsabilidad, que es lo que no queremos asumir. ¿No? ¿Por qué? Porque en los procesos de cambio afloran siempre dos voces internas. Hay una voz que quiere que cambiemos, ¿m? Y hay otra que se resiste. Si lo que queremos es que lo nuevo pueda hacer verdaderamente pie en nuestra vida, hemos de subirlas a las dos a bordo de nuestro barco. Si doy en efecto un rodeo demasiado rápido en torno a la resistencia a cambiar, la parte que subyace a esta vendrá una y otra vez desde el trasfondo a sabotear el proceso. Y nosotros nos extrañaremos de que las cosas no acaben nunca de marchar como es debido, pese a lo firme de nuestra voluntad. Si por el contrario cedemos incondicionalmente a la angustia, lo nuevo nunca llegará a cobrar realidad. La actitud que ha cobrado o probado ser la más acertada sería la siguiente: reconozco que quiero cambiar, pero no me presiono en exceso para hacerlo y voy cambiando paso a paso. Al mismo tiempo le estoy dando tiempo a mi niño y atención. Me tomo la angustia en serio, lo tranquilizo como un buen padre o una buena madre, pero sin dejar que eso llegue a paralizarme. Porque tomo conciencia de que la vida es continuo cambio y crecimiento. ¿Mm? Cambiar es inevitable. ¿Mm? No podemos evitar cambiar, porque la única constante en la vida es el cambio. Así como cambian nuestros pensamientos y nuestros sentimientos continuamente y a veces sin que seamos conscientes de que están cambiando. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, y así somos todos. ¿Bien? Así que por mucho que me resista, el cambio va a llegar. Por eso nos cuesta tanto soltar y confiar. ¿Por qué? Porque hay subyacente a eso hay un miedo a equivocarse. Porque si yo cambio, tengo miedo a equivocarme. Y como equivocarse es morir para el inconsciente, entonces todo el mundo quiere tomar la decisión correcta y no equivocarse. Y es como que en esta vida es imposible. De las equivocaciones aprendemos, justamente. En nuestro interior todos tenemos los recursos para enfrentarnos de forma adecuada a las contrariedades de nuestra vida. Parece que acceder a ellos, a esos recursos, está bloqueado, pero los recursos están ahí. Porque es más fácil ver nuestras limitaciones que nuestras capacidades. Entonces, cuando se trata de resolver un problema, nos quedamos parados, mirándolo con ojos embobados, sin saber qué hacer. Ya la palabra problema sugiere ya la presencia de una cosa difícil, de algo indisoluble. Porque el intelecto es el que me dice, justamente el que creó el problema, el que me dice que no se puede resolver. Y ahora yo lo quiero resolver pensando. Quiero resolver con esta mente que creó el problema, y no puedo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo yo activar mis recursos?
Todo problema o síntoma está apuntando ya a recursos ocultos en nosotros. Las siguientes preguntas nos pueden servir para descubrirlos. Por ejemplo, ¿cómo consigo, después de todo lo que me ha pasado, no sentirme todavía peor, más deprimido y más asustado? ¿Qué necesidades dignas de reconocimiento se esconden detrás de mi problema? ¿Cuándo ha habido excepciones? ¿En qué momento no ha estado el problema ahí o lo he estado en menor grado? ¿Qué hice entonces que no hago ahora? ¿Qué pasaría si contemplase mi problema o síntoma como si contemplara a un valioso aliado que tiene algo importante que enseñarme? ¿Cómo he solucionado anteriormente otras situaciones difíciles? ¿No? Si tuviera que clasificar mi problema en una escala del 0 al 10, donde 0 es insoportable y 10 es que ya no existe en absoluto, ¿qué número le pondría? ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para avanzar un puesto dentro de esa escala? ¿Qué cosas sigo haciendo a pesar de lo difícil de mi situación? Cuando vuelva la vista atrás a la situación actual dentro de 10 años, ¿con qué fin habrá sido ella una cosa buena? ¿De qué modo habré solucionado mi desafío? Bien. Miren que voy a sacar un poquito más adelante acá. Ahí, me pasé. Ahí. La aceptación es algo que parece ser bastante complicado. A veces decimos que aceptamos, pero en realidad lo que estamos es resignados. Decir sí es como, nosotros preferimos decir no, no, no. Es como más sencillo, ¿no? Decimos interiormente, si acepto todo lo que pasó, ya no podré cambiar nada. Me voy a limitar a quedarme ahí aletargado en un rincón. Bien. Mirando las cosas con atención, la verdad es exactamente lo contrario. Cuanto más rencor, cuanto más luche, cuanto más combata eso que ya fue o que ahora es, más contribuiré a que el problema se quede como está. Por eso lo que resiste, persiste. Si soy capaz de aceptar de todo corazón lo que fue y es ahora, firmaré las paces conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Y así me habré convertido en el dueño de mi vida. Mientras lucho y me resisto, no soy dueño de mi vida. Quien controla está siendo controlado. Bien. Bien. Con los padres es con los que más se da esto, ¿no? Que ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tenías en la cabeza, mamá, cuando hacías esas cosas? Nos dicen nuestros hijos. Bien. Entonces, hicieron lo que pudieron. No hay justificación para condenarlos. Si condeno, me condeno. ¿No? El intelecto siempre quiere tener razón. Se alegra si los buenos y los inocentes, que seríamos en este caso nosotros, ganan y los malos pierden. Pero más ira y más odio sintamos por nuestros padres, más ligados permanecemos a ellos. Entonces, ¿qué es perdonarlos? ¿No? A nuestros padres.
Bien. Es responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. Eso nos libera. Ellos fueron como fueron y son como son, pero lo que yo siento es mío. Esa ira es mía. Y eso es lo único que cambia. Y eso es lo único que cura. No perdono a mis padres por ellos, sino por mí, para liberarme yo y poder así vivir mi vida. ¿Bien? Los padres hicieron lo que hicieron y ellos cargarán con las consecuencias de lo que hicieron. Entonces renuncio a seguir guardándole rencor y recobro esa energía que ahora la voy a emplear en mí. ¿Mm? Y ahí voy a poder tomar decisiones. Y me pregunto, ¿qué quiero hacer? ¿Aferrarme al pasado? ¿Seguir malgastando mi energía en historias que ya pasaron? ¿Y aún así sacrificar mi propia vida? ¿Bien? ¿Con reproches, odios y autojustificaciones? Es un viaje del intelecto al corazón. Bien. Vamos a hacer una... ya, me pasó esto. Una meditación asertiva, que contribuye a reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro pasado. Me siento en una silla, si quiero me siento en un almohadón en el piso, ¿no? Pongo mi columna derecha, ¿no? Cierro los ojos, respiro profundo y me hago consciente de mi respiración y dirijo toda mi atención a mi corazón y me imagino, ¿sí?, que respiro a través de mi corazón. Expando mi corazón, ¿sí?, y digo sí. O sea, tomo aire y cuando exhalo, digo sí. ¿Mm? Sí. Sí a mi cuerpo, tal como es, y a mi estado de ánimo actual. Sí a mis pensamientos. Sí a mis sentimientos. Sí a mi situación actual. Sí a mi pasado. Sí a mis padres tal como fueron. Sí a todo lo que fueron capaces de darme. Sí a que hubo cosas que no pudieron darme. Sí de haber sentido ahora en mi interior un no. Sí a la vida tal como es. Eso me ayuda a reconciliarme, a aceptar y a poder avanzar. Por eso no avanzamos en la vida, ninguno de nosotros. Después nos pasamos leyendo libros y buscando, perdón, gurú y cosas por ahí. Uy, se largó a llover de vuelta. Cosas por ahí para ver cómo solucionamos nuestros problemas. Bueno, decir sí es una manera de solucionarlos. Cuando digo sí, después todo cambia. Pero un sí verdadero, ¿no? No un sí mentiroso. Bien. Todo lo que pasa afuera es un reflejo de nuestro interior. No hay nada de casual en que nos encontremos con las personas con las que nos encontramos
ni que nos sucedan las cosas que nos suceden. Cada uno de nuestros pensamientos recrea el mundo. Pero puedo elegir ser una víctima o tener el poder de creador de mi realidad. Bien. Porque parece ser que solo queremos hacernos cargo de lo que nos sale bien y decir, sí, eso lo hice yo. Pero cuando las cosas no salen bien, no. ¿Mm? Bien. Y ahí es donde echamos la culpa a los demás, de nuestra propia miseria. Nos cagaron la vida, decimos. Bien. La verdad es que ninguna otra persona es responsable de lo que yo siento. Jamás. Esta es una píldora amarga que solo a regañadientes queremos tragar. Nos damos más prisa en cargar a los demás con la responsabilidad que asumir nuestra responsabilidad. Bien. Siempre es el otro el que tiene que responsabilizarse y tiene que cambiar. Sean cuales sean las circunstancias externas que nos salgan al paso, yo puedo elegir de qué modo quiero reaccionar a la circunstancia. Nosotros lo que queremos es cambiar la circunstancia, que se adapte a mí, a como a mí me gustaría que fuera. Pero no, así es como no funciona. Bien. Se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Yo soy la culpable de todo lo que me pasa en esta miércoles de mi vida? ¿En esta desgraciada vida que tengo? ¿El culpable soy yo? Por más esfuerzos que hagamos, no podremos cambiar a nuestros semejantes, si ellos no quieren cambiar. Pero cuando nos responsabilizamos de nuestros sentimientos, somos libres. Si dejamos de reaccionar y tomamos conciencia de que en todo momento podemos elegir cómo reaccionar a una situación, tengo el poder de decidir ahí. Bien. Se puede transformar la mierda en rosas. Bien. Bueno, acá hace una cosa que no lo vamos a leer porque no es importante. Otro problema que tenemos todos es ese asunto de querer saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Quiero saber mi futuro. Por eso vamos a leernos el futuro. Vamos al vidente que nos diga qué va a pasar. Bien. Es una especie de querer ejercer control. Esos que adivinan, que ahora también te hacen los registros akáshicos. La gente está enloquecida con todo eso. En averiguar de dónde viene mi problema. Por eso el libro este dolor no es mío, es una manera de poner las culpas afuera. Y hacemos los ejercicios y todo, pero es que no nos damos cuenta de que por mucho que tengamos cargas transgeneracionales y todo el asunto, es que el que tengo que cambiar soy yo. Es que el que tengo miedo soy yo. Todo está en mí. Por eso en el Ho'oponopono el doctor Len, que lo explicó tan bien, pero parece que no lo entendimos mucho,
Nos quedamos con eso de que curó los locos y ya está. Y eso es todo lo que nos quedó. En lo que realmente dijo nadie le prestó atención. Él hizo esa pregunta, ¿qué está pasando en mí? En mí. Que me estoy teniendo problemas con esa persona. Que siento rechazo. Eso es hacerse responsable. Nosotros lo que queremos es cambiar el mundo para que se adapte a mí. Es imposible. Eso es imposible. Bueno, si quieres sigue intentándolo. Nadie te lo prohíbe. Entonces, como queremos saber qué va a pasar, como si pudiéramos controlar lo que va a pasar y cambiarlo, bien, vivimos constantemente con miedo. Por eso nos cuesta tanto amar o sentirnos amados. Si miráramos las cosas en profundidad, descubriríamos, ¿no?, una y otra vez capacidades y recursos en cada situación a la que nosotros le llamamos mala. Pero no podemos ver el tesoro. El tesoro está oculto para mí, porque yo estoy siempre mirando para otro lado. Porque yo nunca estoy en el aquí y en el ahora, nunca estoy en el presente. Por eso el futuro para mí es algo muy amenazador. Y proyectamos sobre el futuro experiencias pasadas y presentes. Pero el futuro no existe. Y el pasado ya pasó. Lo único que existe es ahora. Y es justo ahora, en este momento, cuando yo estoy hilando o tejiendo la persona que voy a ser mañana. Bien. La cuestión no estriba en cruzar las manos y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, Dios proveerá. El poder de decisión está en mí. Y no significa controlar eso. ¿Por qué yo quiero controlar el futuro? ¿Es apetecible para mí tener el futuro bajo control? Si la vida es imprevisible, ¿cómo puedo pretender controlar? Bien. Hay un método llamado es un nombre difícil de pronunciar, Munchausen, que se llama: tire usted de su propia barrilete hacia el futuro que desea vivir. Vieron que las cometas, los barriletes uno tira así. Bien. Bien. La felicidad no depende exclusivamente de las circunstancias externas. Bien. Lo importante es cómo respondo a las circunstancias. Lo importante es mi actitud interna. Este método describe 4 tareas que tenemos que hacer para vivir una vida plena. La primera cosa que tengo que hacer concierne a la forma en que me relaciono conmigo mismo. Se trata de entender que ese amor hacia mí mismo es la base para poder amar a otros.
tengo que apreciarme en lo que valgo. Y ahí me voy a relacionar con simpatía conmigo mismo, en lugar de estar constantemente criticándome y comparándome con otros. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Se trata de cómo me relaciono con los demás. Respeto a los demás. Acepto sus ideas, sus opiniones, tal como son. ¿Mm? Tercer tarea. ¿Qué sentido tiene mi vida? Es una pregunta que me tengo que hacer, ¿no? Porque ese sentido es el que me va a proporcionar un propósito y una orientación. Cuarta tarea. ¿Qué puedo hacer yo como servicio a la vida? ¿Cómo puedo dejar de ser tan egoísta? ¿Cómo puedo contribuir? A veces no se tratan de actos, a veces solo con ver el mundo de otra manera ya estoy contribuyendo, verlo con amor. Bien. Si seguimos pensando que en el pasado o en el futuro está nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que nunca estamos en el ahora. Pero es que solo existe ahora. Es lo único real. Si yo me la paso ocupándome por el pasado, no vivo ahora. Pero claro, a nosotros nos encanta hablar del pasado, de nuestras historias. Y yo soy así por esto y por el otro. Mi vida ahora es así por esto y por el otro. No se trata de negar el pasado. Se trata de dejarlo donde está. Para hacer espacio. Bien. Y aceptarlo. El amor dice, las cosas son como son. Aceptar lo que fue y es significa dejar de sufrir. Ven que ya voy, ¿eh? Está lento mi mouse, va ahí la ruedita, va lenta. Bien. Acá porque la autora cuenta ejemplos de su vida y no los voy a leer. El intelecto es el que intenta analizarlo y juzgarlo todo. Dice, esto es bueno para mí, esto es malo para mí. No puede ver unidad en intelecto. Bien. Bueno, acá cuenta el cuento este del caballo, que todos juzgaban el campesino y el caballo, no lo voy a contar por más conocido que no sé qué. Bien. Bueno, acá. Y vamos a hablar, para cerrar hoy, de nuestros monstruos internos.
La frase conócete a ti mismo, yo ya lo he probado porque hay personas que me han preguntado y yo le digo, pero es que la única herramienta que existe para sanar es conocerse a uno mismo. Y como que, no sé, que parece que uno lo estuviera cargando, no sé qué, no le estuviera dando nada, pero es que no me estás diciendo nada, porque es lo más difícil. Nadie quiere conocerse a sí mismo. No, es más fácil criticar a los demás, proyectar, a eso es fácil. Pero como nadie quiere trabajar con sus propios monstruos, ¿no? Sigue dando vueltas y vueltas a ver de qué manera me puedo llegar a... Tengo que constelar. Lo que yo tengo que hacer es constelar. No, lo que tengo que hacer ahora es la terapia del no sé qué. Mañana tengo que hacer no sé cuánto. Y así. Es que nadie quiere ver sus monstruos internos. Los monstruos tienen muchas formas. Emociones, conductas, hábitos, pensamientos negativos, culpa, miedo, vergüenza. Bien. Y todos tenemos monstruos, todos. Ahora que no los queramos reconocer es otro asunto. Bien. Hay personas que se creen que son perfectas, vamos a decir, y que todo el problema son los demás. Los monstruos se alimentan del miedo. Si me da miedo el monstruo se hace más grande, más grande, más grande. Y llega un punto que siento que no puedo con el monstruo. Por ejemplo, si mi mayor monstruo es la intolerancia, ¿qué superpoder necesito para combatir al monstruo? La paciencia y la empatía. También tengo que preguntarme, ¿qué armas usa el monstruo para atacarme? Puede ser el miedo a lo desconocido, el miedo al rechazo, al abandono, la vergüenza, la desconfianza. Ya los antiguos griegos que contaban estos relatos, ¿no? Estos mitos, para dejar su sabiduría y su enseñanza, porque toda esta mitología representa nuestro interior bajo la figura de repugnantes monstruos, pero también nos enseña cómo enfrentarlos, aprender de ellos, ¿no?, para alcanzar el Olimpo interior, o sea, la autorrealización. Los héroes griegos se caracterizaban por su astucia, valentía y fuerza. Luchaban con los monstruos. Bien, por eso tenemos el ejemplo de Hércules, que representa el ser espiritual. Es el prototipo de lo que el hombre debe ser. Bien. Y aunque todos conocemos el relato de Hércules, pocos conocemos la historia completa. Al estar encadenado a sus creencias limitantes y complejos, decidió purgar sus pecados con 12 trabajos. Por eso se conocen los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Hay muchas teorías de cuáles son nuestros mayores miedos y cómo enfrentarlos. El problema es que, como todos, cuando niños, no tenemos el recurso para lidiar con esas situaciones complejas, ¿no?, esa situación nos llega a manejar en ese momento y se instala en nosotros y se convierte en un hábito. Y se vuelve a activar cada vez que surge una situación parecida. Estos miedos, ¿no?, son como sombras. Por ejemplo,
¿Qué miedos serían de los que estamos hablando? La búsqueda de la perfección. La creencia de que necesitamos a alguien a nuestro lado. La búsqueda de la aprobación, anteponiendo nuestras propias necesidades. La necesidad o creencia de que se puede juzgar y castigar a los demás por sus actos. El miedo a lo desconocido. El miedo a la responsabilidad. La creencia de que no se puede cambiar nuestra historia y que ella marcó nuestra vida y marcará nuestro futuro. La preocupación excesiva por los problemas de los demás. La creencia de que los demás deben tratarme bien. Como si fuera una obligación, ¿no? Además de los monstruos, todos cargamos con una historia. La famosa historia personal. El cuento mío. Mi cuento. Al cual valoramos mucho. A pesar de que ni siquiera nos damos cuenta que estamos contándonos un cuento. Y esa historia, más la cuento y más crece, como el monstruo. ¿Bien? Y resulta que encima la historia es como jugar al teléfono descompuesto. No sé si ustedes jugaban cuando eran niños al teléfono descompuesto. Bueno, capaz que de grandes juegan al teléfono descompuesto. Que yo le digo una cosa a este entiende una cosa, el otro la entiende de otra manera y la historia se va deformando. Y ya no se parece nada a la historia original. Entonces, cada historia que yo me cuento de las situaciones que me ocurrieron cuando era niño, la está contando un niño. Con el conocimiento y la experiencia y los recursos que tenía en ese momento. ¿No? Una historia contada una y otra vez es como una semilla que crece, 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 crece. Y esto no significa que no pasó. ¿Bien? De lo que estamos hablando es que recordarlas una y otra vez, inconscientemente las vamos modificando y las vamos validando para que se mantengan presentes. Y así justificarnos y justificar nuestro sentir, nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia los demás y hacia la vida. Esto forma patrones, estrategias para llamar la atención. Les voy a contar un caso de una persona que era tartamuda y por mucho tiempo luchó contra el estigma que esto le significaba. Y al buscar ayuda a los 30 años, descubrió que la razón de su problema de tartamudez era un mecanismo de defensa que se había originado para que sus padres no pelearan. Cuando ella tenía 2 años, estaba un día mirando los dibujos animados, sus padres discutían de forma violenta, y en la televisión ella vio un personaje tartamudo que le pedía ayuda a un héroe y era rescatado. Eso es lo que ella quería que sucediera. Entonces utilizaba eso que vio en la televisión con sus padres, que cuando sus padres lo escuchaban tartamudear, reaccionaron y le empezaron a prestar atención y se unían para curar o sanar a su hijo. Pero después de hacerlo por tanto tiempo, olvidó por completo para qué usaba eso de la tartamudez. ¿Bien?
Hay un secreto adicional que todos los cuentos o historias guardan y nosotros lo pasamos por alto, y es que todos tenemos cualidades que nos gustan, nos enorgullecen, nos definen, ponemos en lo alto, ¿no?, nuestras características más preciadas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntan qué es lo que más te gusta de vos mismo, ¿no? Y es que cuando preguntamos a las personas que han pasado por momentos de adversidad, como fueron transformadas por la situación, ya termino, muchos contestan que ahora, ¿no?, debido a todo eso que les pasó, dicen que son más tolerantes, más independientes, ¿no? Bien. Sin percatarse que ellos, ¿no?, que eso que ellos aman de sí mismos, no existiría si no fuera debido a esa misma adversidad o problema que tanto resiento, que tanto me reprocho y hasta deseo no haber tenido nunca que pasar. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado culpando a los demás por mis penas, ¿no?, que me olvido, ¿no?, de culparlos por mi crecimiento, por solo mostrarnos cuán resilientes podemos ser. Solo si podemos parar de sentir lástima por nosotros mismos y de culpar a los demás por las cosas hermosas que hay en nuestra vida a causa de los eventos que sucedieron, ¿no?, nunca podemos hacer ese famoso clic que necesitamos hacer. Cada vez que culpamos a otros, les damos el control de nuestra vida. Y nosotros nos quedamos sin la opción de cambiar nuestra realidad. Es hasta que logres culpar a todos de lo bueno y lo malo que nos daremos cuenta de que la vida a veces se manifiesta de manera misteriosa para que yo logre el mejor propósito, ¿no? Ya lo dijo Darwin. No es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive como especie, es el que se adapta mejor a la adversidad. Bien. A ver, que voy a mirar la hora. Muy bien. Esperen que quiero poner el otro. Bien. Bueno. Creo que ya con lo que hemos visto del niño interior ya hemos visto lo suficiente. Recuerden que en el canal hay montones de videos de otros trabajos que hicimos sobre el niño interior, porque así podemos comenzar con otro cursillo. Voy a ver qué tema vamos a hacer. Y bueno, quizás a la tarde los espero para ver este tema de los espejos. Pero con este ya creo que vimos suficiente. Gracias.